Hola, bienvenidos un día más a Creados con Pasión. Hoy vamos a realizar una manualidad probando un nuevo producto fantástico que incorporamos al canal. Desde la web Bebor me han enviado uno de sus productos, una máquina fantástica para realizar botones, chapas, llaveros, incluso abrelatas. Veremos un poco la review de este producto, montaremos nuestras propias piezas y después crearemos unos detalles únicos. Acompañadme, que vamos a ver en detalle todo lo que os acabo de contar. ¡Comenzamos! Voy a mostraros todo lo que incluye este kit completísimo, además de la máquina, el montaje y funcionamiento. Comienzo por un pequeño bisturí cortador de círculos. Nos vendrá genial para obtener las etiquetas recortadas que necesitamos en este tutorial. Incluye todas las piezas necesarias para formar 500 chapas de 2,5 centímetros. Esto es la placa metálica, las partes posteriores divididas en 250 piezas de clip o broche metálico y 250 de clip o broche de plástico, y los plásticos o film protectores para la parte superior de la chapa. Por supuesto, las instrucciones de montaje y uso de esta máquina. Y también incluye un pequeño libro con diferentes ilustraciones y hojas en blanco. Podemos utilizar cualquier tipo de papel, pero si utilizamos el gramaje correcto, pues nos quedarán muchísimo mejor. Diseños en blanco para colorear o ya coloreados, y vienen diferentes tamaños de dibujos y diseños, porque aunque esta máquina viene específicamente preparada para chapas de 25 milímetros, también tenemos la opción de comprar una placa para realizar chapas más grandes. Desempaqueto a la protagonista de este vídeo. La máquina viene perfectamente colocada entre corchos de pórex, la placa base, la máquina, el mango, en fin, todas las piezas, que no son muchas ni complejas. Y paso a montarla. Es muy sencillo y en su web también disponen de un montón de vídeos y tutoriales para poder realizar este montaje. Pero es tan sencillo que simplemente siguiendo los pasos del libro de instrucciones lo conseguimos. Colocamos el cuerpo de la máquina sobre la placa base, ajustamos los dos tornillos y los apretamos con la llave Allen incluida. Ajustamos el mango y desempaquetamos la pieza central y más importante de todo este proceso, las dos placas que nos ayudarán a montar nuestras chapas. Estas son las piezas que podemos intercalar en nuestra máquina para realizar piezas de otros tamaños, que como bien sabéis y os he contado, en este caso es para realizar botones de 2,5 centímetros. Por si aún teníamos dudas, vienen marcadas primer paso, segundo paso, izquierda, derecha, y la pieza de la parte superior, que encaja perfectamente alineando la pieza y empujando, ya que se va a sujetar mediante un imán. Colocar la pieza inferior es muy sencillo. La ajustamos desde la derecha sobre el carril. Empujamos la pieza que acabamos de acoplar, la pieza superior, hacia arriba y movemos la pieza inferior hasta el centro. Ya queda completamente ajustada y alineada. Para que la pieza no pierda movilidad, no se nos desplace inconvenientemente, debemos colocarle unos tornillos en la parte posterior de esta pieza para que durante el trabajo no se nos mueva o desplace o retire innecesariamente hacia uno u otro lado. Colocamos estos topes y ya tenemos nuestra máquina montada y lista para empezar a funcionar. ¡Qué ganas de montar mis primeras chapas botón! Desempaqueto el cortador de círculos. Viene con una pequeña ventosa que me va a ayudar a sujetar el papel, que incluye además el recambio de dos cuchillas. He impreso en dos tipos de papel diferentes unas pequeñas imágenes de dulces gnomos.
Para ello he utilizado una impresora convencional, normal, la de casa, papel fotográfico, alto brillo y una de las hojas que viene incluida en el cuaderno de Bebor, que os he enseñado hace un ratito. Ajusto el diámetro de la circunferencia al mínimo. Coloco la ventosa sobre la imagen centrada. Esto es muy importante porque será el motivo principal de la chapa. Ajusto, presiono bien y paso la cuchilla. Recortaré tantas piezas como chapas quiera montar. Primer paso, coloco la chapa metálica. Encima, la imagen impresa y recortada. Importante colocarla alineada, recta. Encima, uno de los plásticos protectores. Y presiono bajando el manillar. Primer paso realizado. Segundo paso, coloco uno de los broches o segunda pieza. Al igual que en el primer paso, es muy importante colocarlo recto, que el enganche quede perfectamente alineado y en el interior de la pieza. Muevo el carril, presiono y magia, producto terminado. ¡Cómo me gusta esta pequeña elfa o duende! No me he podido resistir a realizar las chapas con mi propio logotipo. Os contaba que este también puede ser un material perfecto para hacer corporativismo o para publicitar nuestra propia marca o producto. En lugar de realizar mi propia impresión, en esta ocasión voy a utilizar una de las pegatinas o etiquetas que utilizo para mis propios empaquetados cuando alguien me encarga algo o mis regalos. He recortado una circunferencia ajustando el tamaño y voy a montarla. ¡Qué satisfacción! No os lo podéis imaginar. Ver tu propio producto. No sé, llamadme loca, me ha hecho ilusión. Yo me voy a quedar por aquí montando diferentes chapas con todos estos motivos. En mi mente ya tengo otra idea. Para financiar, por ejemplo, el viaje de fin de curso de los peques. Crear pequeñas chapas con las que puedan ellos después financiar parte de esos viajes o excursiones. Para los coles incluso, AMPAs y otras asociaciones. El kit también incluye unas etiquetas troqueladas al tamaño que necesitamos para montar nuestras chapas en papel blanco. Una idea express es poder hacer nuestros propios diseños, por ejemplo, con un dibujo a mano alzada, una frase. Yo voy a hacer una etiqueta, yo voy a hacer una chapa de agradecimiento, un pequeño sello, tinta y estampo. Y para dar color, pinturas líquidas en spray. Pulverizo varios colores de manera aleatoria, dejo secar y monto una chapa chulísima y muy original. Adaptándonos al tamaño, si tenemos sellos de este tipo podemos hacer multitud de diseños y chapas chulísimas y originales. Bebor es una marca internacional con sede en diferentes países: España, Canadá, Alemania, Francia, Australia, entre otros. Por lo que aseguraos primero al buscar en su web desde qué parte u origen queréis que os hagan el envío. En mi caso lo han enviado desde España y he tardado 3 días en tener este producto conmigo. La web es amplísima y disponen de muchísimas categorías, desde ferretería, eléctrico, auto, laboratorio, material de oficina o incluso construcción. Como no podía ser de otra manera, me dirijo directamente a la categoría de artes, manualidades y costura, sin pensármelo. Y disponen de un montón de buenos artículos, desde planchas para poder realizar sublimación, que ahora está tan de moda, tanto en textil como para tazas, grabado y corte láser, máquinas de estampar, tornos para cerámica, serigrafía, una troqueladora estupenda para scrap, plastificadoras, cortadoras de vinilo, plotter, en fin, daos un paseo por la web, que es muy interesante. Y además
Como promoción me han dejado un código cupón descuento del 5% para que podáis utilizar en todas vuestras compras. Las condiciones son estupendas, envíos y entregas gratis, devolución sin compromiso en 30 días y garantía de todos los productos de 12 meses. Si estáis pensando realizar un regalo a lo grande, no dudéis en hacer una visita a la web. Que no me enrollo, vamos con el montaje de lo que hemos preparado hoy con estas chapas. La idea de hoy nos va a servir durante todo el año, aunque nosotros la aprovechemos para esta época. Voy a realizar unas sencillas y muy simples escarapelas, unas condecoraciones que podemos utilizar para cualquier evento. Se me ocurre graduación de un niño, de un adolescente, una fiesta de fin de curso, por ejemplo, incluso como una idea promocional. Si vamos a ir a alguna feria o queremos regalar nuestras chapas identificativas. Y en este tutorial que lo voy a utilizar como pequeños detalles para colocar en nuestros paquetes de regalo. La base de estos detalles es papel tipo cartulina, un papel gordito de alto gramaje. Voy a utilizar papeles decorados de diferentes colecciones con motivos navideños. Aunque lo vamos a plegar y se van a ver poquito, que al menos guarden esa esencia, pero podemos utilizar una cartulina normal. Necesito marcar estos pliegos que tienen una medida de 15 por 30. Tengo ya unos cuantos aquí preparados y montados. Os voy a explicar una manera sencillísima de poder hacerlo. Sobre la tabla de corte, en uno de los lados, por ejemplo en el decorado de estas cartulinas, realizaré una marca cada 2 centímetros. Giraré la página y por el lado contrario, en el lado blanco, realizaré también marcas, pero comenzaré marcando el centímetro inicial y a partir de ahí 2 centímetros, de manera que al terminar me quede de nuevo 1 centímetro en el borde contrario. Este sistema de marcaje nos va a ayudar después a realizar los pliegues y es muy sencillo. Yo tengo una plegadera, me voy a ayudar de ella, pero no la necesitamos. Podemos utilizar un buril y un pliegue blandito, por ejemplo un trocito de fieltro en la parte inferior de nuestra hoja y marcar esas líneas. Lo haremos por ambos lados, al igual que hicimos las marcas. Alinearé las marcas de un lado con la línea por la que voy a pasar la plegadera e iré marcando todas esas líneas en esta parte del papel. Y una vez que haya terminado, giraré la hoja y por la parte posterior realizaré el marcaje de los pliegues del otro lado. De manera que me va a resultar muy sencillo después realizar todas esas dobleces. Con las cartulinas y papeles decorados ya marcados, voy a realizar los cortes para obtener las piezas que necesito. 2 para cada una de las escarapelas. Como los pliegues miden 15 centímetros en el lado más corto, realizaré los cortes a 2,5 centímetros, el equivalente a 1 pulgada. Obtendré 6 piezas iguales. Mirad ahora qué sencillo es realizar los pliegues de estas tiras. Con 2 tiras de papel montaremos estas piezas. Tan sencillo como unir 2 piezas entre sí, ayudándonos de un adhesivo. Puede ser cola blanca, cinta adhesiva doble cara, pegamento tipo block, silicona fría o silicona caliente. Para que las juntas o uniones de esas 2 piezas pegadas entre sí no queden demasiado gruesas, recorto uno de los pliegues a la mitad para que esa zona quede muchísimo mejor adaptada. Unimos la segunda esquina y vamos a darle forma, colocando la pieza en plano y juntando el centro. Y yo aquí sí que utilizo silicona caliente, me parece más rápido y efectivo para conseguir que los pliegues
por la inercia y la fuerza del plegado, no se abran mientras va secando y haciendo efecto la cola. Podríamos colocarle un par de cintas o lazos a la parte posterior. Como yo lo voy a utilizar para incluir en el empaquetado de los regalos de las próximas fiestas, yo únicamente voy a colocar una pegatina, un trocito de cartulina para cubrir el centro de la parte posterior. Cuanto más anchas realicemos estas tiras, más grandes quedarán las escarapelas finales. Como voy a utilizar pequeñas chapas de 2,5 centímetros y además van a estar incluidas en paquetes y quiero que mis detalles sean discretos, creo que este tamaño es el ideal. Mirad en un ratito qué producción de piezas he conseguido. No hay nada como mecanizar todos los procesos y hacerlos del tirón. Voy a recuperar mis chapitas y colocar una de ellas en el centro. Si la idea es promocionarme, utilizaré una con mi propio logotipo. ¡Qué contenta estoy de tenerlas! Si por el contrario quiero enviar un mensaje, utilizaré la que he creado para ese fin. Y si simplemente quiero una chapita decorativa navideña, estos divertidos y alegres gnomos harán su función. Cubriré el agujerito central de cada una de las escarapelas. Como mi idea es que la pieza en sí sea un regalo, que la chapita la puedan utilizar después, colocaré un trocito o almohadilla de foamy adhesivo doble cara en el centro para colocar la chapa, de manera que sea y resulte sencillo retirar la chapa una vez que descartemos el envoltorio. No os digo más, que hace un par de semanas me fui a una feria y tuve la oportunidad de tener un bonito detalle con una amiga, Miriam, del canal Ideado a Mano, entregándole una de estas bonitas escarapelas. ¿Os imagináis cuál, no? Un gnomito azul, no podía ser otro. Visto el resultado del producto, ya tengo claro que será lo siguiente que compre en la web. Tengo la máquina, me voy a ir directamente a los moldes matriz para realizar otras piezas, como por ejemplo chapas, llaveros o abridores o magnéticos, por ejemplo para la nevera, de 5 centímetros. Y así complemento y completo mi máquina. Los demás por aquí los guardo, serán sorpresas en próximos paquetes, regalos, fechas, conmemoraciones o, ¿por qué no?, alguna despedida de soltero o de casado, que ahora también se celebran. Bueno, familia, espero que os haya gustado esta idea. Os recuerdo que podéis pasar a ver esta máquina tan fantástica por la web de Bebor y que os dejo todos los enlaces y descuento abajo en la cajita de información del vídeo. Disfrutad de estos días y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!